Muy buenos días. Este video tratará el tema de la semana número 3 del curso Estadística y Probabilidades, a cargo del docente Dr. Francisco Javier Huón Cabanillas. El tema será organización de datos y tabla de frecuencias y gráficas correspondientes. Importancia de usar las siguientes fuentes para la reconstrucción o recolección de datos. Tenemos los censos, que en el Perú existen censos nacionales, regionales, sectoriales, etc. Las encuestas, vamos a señalar las encuestas nacionales como la ENAO y ENDES. A modo de ejemplo, ENAO significa la Encuesta Nacional de Hogares. Registros, ¿no? Existen entidades como la RENIEC y la SUNAR, ¿no es cierto? Como es el caso de la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que nos sirve para identificar predios, los propietarios de los predios y, por ejemplo, otros bienes como los automóviles. Finalmente, los diseños experimentales, que son los resultados de una investigación básicamente académica, y de ahí se obtienen un conjunto de referencias importantes. En el Perú podemos contar con algunas entidades públicas, a manera de ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Educación, Minedu. En cuanto a entidades privadas, tenemos la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, y la Asociación de Exportadores, ADEX. A nivel del mundo, a nivel regional, en el caso de América Latina y el Caribe que nos corresponde, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En general, a nivel internacional, como ejemplo tenemos la Organización de Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. En todos los ejemplos mencionamos sus links correspondientes donde se puede encontrar abundante literatura sobre los temas que cada uno crea conveniente. La presentación de tablas y gráficos. Lo que estamos haciendo en este cuadro, ¿no?, de bordes verdes, es indicar que en el presente video nos toca trabajar las variables cualitativas nominales y ordinales y las variables cuantitativas discretas. Para buscar una agilización de los videos, lo hemos dividido en tres partes. Empecemos la parte 1 con los nominales. Para ello tenemos que indicar que lo que nosotros queremos desarrollar son las tablas o cuadros, ¿no?, que en otras palabras significa tabular o elaborar las tablas, que agrupa datos y facilita su interpretación. Y en cuanto a los gráficos y diagramas, eso nos permite resaltar visualmente las características de los datos en general. Las partes más importantes de un cuadro estadístico. Eso significa que existen otros elementos, pero los que se consideran importantes son estas 8, según corresponda al cuadro que cada uno puede elaborar. Primero, el número del cuadro, hay que indicar la numeración, qué cuadro tenemos ubicado. Segundo, el título del cuadro. Tercero, el encabezamiento o conceptos. Cuarto, el cuerpo, donde está contenido los datos propiamente. 5, nota de pie o llamada, si es necesario hacer una indicación adicional. Fuente, cuál es el origen de los datos que nos permitan construir este cuadro. Nota de unidad de medida, llámese kilogramos, metros, etc. Y finalmente la elaboración, quién elaboró este cuadro correspondiente. Muy bien, a continuación empecemos con la variable cualitativa nominal. Para la elaboración de una distribución de frecuencias, ¿qué significa la distribución de frecuencias? Es un resumen tabular de un conjunto de datos que muestra el número o frecuencia de artículos de cada una de las variadas clases que no se trasladan. Posteriormente, ¿no es cierto?, precisaremos el concepto de no se traslapan. Esperemos que ustedes nos apoyen buscando la interpretación adecuada de este concepto. Las partes que tiene un cuadro, en este caso son 3 distribuciones diferentes. La primera distribución de frecuencias absolutas, identificado con la letra F.
distribución de frecuencias relativas identificado con la letra H y distribución de frecuencias porcentuales con el símbolo de porcentajes. Con respecto a los gráficos, para este tipo de variable nominal es importante indicar las barras y la de pastel. Pastel o también denominado circular. Más gráficos, por supuesto que existen. Creemos que estas dos son las más significativas. A modo de ejemplo, acá tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, donde hay 1, 2, 3, 4 columnas. La primera columna debe contener la variable, la segunda la frecuencia absoluta, la tercera la frecuencia relativa y finalmente la frecuencia porcentual. Ejemplo, ¿no?, de variable nominal. En un aula del curso de matemáticas se contaron 20 estudiantes. Luego se identificó a los hombres, ¿no?, que vamos a identificarlos con la letra H, y mujeres con la letra M. Presentando lo siguiente. Acá tenemos, ¿qué cosa tenemos? Un cuadro o un resumen. Para no estar repitiendo la palabra hombre, la palabra mujer, simplemente estamos codificándolo con H y con M. Luego de ello nos piden construir una tabla de frecuencias y describir la tabla correspondiente. Ok, primero ya tenemos como dato que tenemos un número de estudiantes que corresponde a 20 y para operacionalizar hemos codificado con las de manera literal H y M. Hombres H, mujeres M. En la parte inferior vemos ya el cuadro establecido. La primera columna, como hemos dicho, está la variable sexo, hombre, mujer. La siguiente columna, frecuencia absoluta. Hacemos el conteo en este cuadro y observamos que hay 12 hombres y 8 mujeres. Sumamos, simplemente esto es igual a n, que es la sumatoria de las frecuencias, que corresponde a 12 más 8 igual a 20. La siguiente columna, frecuencia relativa, sale hay 0,60 de hombres, 0,40 de mujeres. Y la suma, en la sumatoria de h, igual a 1.00. Por aspectos formales, utilizaremos dos decimales. Podríamos haber utilizado una, por supuesto. En este caso, yo asumo dos decimales. ¿Cómo se realiza el cálculo, ¿no?, de 0,60? Entonces, podemos nosotros decir que es 12, ¿no es cierto? 12, que es el total de hombres, ¿no? Y lo dimos entre el total de estudiantes, que en este caso corresponde a 20, ¿no? Entonces sumamos, efectuamos la operación 2 entre 20 y nos sale 0,6, pero por la formalidad ponemos 0,60. En el caso del 0,40, que corresponde a la frecuencia relativa de mujeres, lo mismo. Dividimos 8, que es el número de mujeres, ¿no es cierto?, que se han contado en el aula, y esto lo dividimos también entre el total, que significa 20, ¿no es cierto? Hacemos el cálculo, 8 entre 20, 0,4 o 0,40, vuelvo a repetir porque hemos definido dos decimales. Sumamos y la sumatoria de h es 1,00. A continuación, en la última columna, la frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula 60%? Simplemente la frecuencia relativa que hemos calculado, que es 0,60, ¿no?, lo multiplicamos por 100, ¿no? Entonces tenemos 0,60 por 100 y el resultado nos debe salir 60. Vuelvo a repetir, por formalidad completamos dos decimales. 40% que corresponde a las mujeres. Nuevamente multiplicamos la frecuencia relativa de las mujeres, que es 0,40, y lo multiplicamos por 100, ¿no?, para calcular el porcentaje, ¿no? Efectuar la multiplicación es 40%. Sumamos y corresponde a la sumatoria del porcentaje 100%. Y ya hemos construido la tabla o el cuadro correspondiente. ¿Cuál es la descripción? Leo, ¿no es cierto?, es: en el aula del curso de matemáticas se encuentran presentes 12 hombres y 8 mujeres. Este enunciado, ¿qué corresponde? A la primera columna, que significa frecuencia absoluta. 12 hombres y 8 mujeres. El siguiente párrafo: los hombres representan el 60% de los estudiantes presentes, mientras que las mujeres representan el 40%.
está en la última columna. Ahí está. 60 más 40% respectivamente de hombres y mujeres. Son ejemplos de la descripción, ¿no? Ya más adelante veremos cómo se enuncia la frecuencia relativa. Muy bien, nos falta ahora para describir lo que corresponde a la gráfica. Acá tenemos un eje horizontal, ¿no?, que corresponde a la variable sexo, que en este caso es hombre y mujer. Y el eje vertical, que corresponde a la frecuencia absoluta, ¿no? Y este escalamiento, esta numeración, corresponde, ¿no es cierto?, a la necesidad de establecer que hay un máximo de 12 hombres y un máximo de 8 mujeres, según lo que observamos en la tabla. Esta es una gráfica de barras, ¿no es cierto? La primera barra corresponde a la variable hombres y la segunda barra corresponde al de mujeres. Pero además hemos hecho algo interesante. Hemos superpuesto en la barra de hombres una imagen de un caballero, de un hombre, de un joven en este caso. Y en la barra de mujeres hemos puesto también la figura de una chica, de una mujer. Entonces, cuando solamente se pone una figura, eso significa que es una iconografía. Entonces acá estamos jugando con las barras y la iconografía. Muy bien, eso sería por el momento lo que tenemos que estudiar en esta primera parte del curso.